Bueno, buen día hermanos, ¿cómo están? Señor los bendiga. Vamos a continuar. Hoy vamos a terminar el capítulo 3 de Primera de Pedro. Tengo a que abran sus Biblias allí. Capítulo 3, vamos a compartir el versículo 21 y 22. Hermosa la epístola de Pedro, tremenda, ¿no? Contenido, el ánimo que podemos cobrar de allí, ¿no? Particularmente estos últimos versículos, lo que compartimos la semana pasada y tienen, pareciera que no están relacionados con el ánimo, sino que como que estuviera explicando solamente algunos aspectos, Pedro, pero en realidad es de tremendo ánimo lo que él está diciendo, porque ahora lo vamos a ver en la medida que lo vamos desarrollando, qué necesidad tenemos nosotros los creyentes de ser animados con estas palabras, ¿no? Saber que aunque el mundo pareciera que está, y de hecho está pasando momentos muy difíciles, la bancarrota moral que estamos viviendo y situaciones muy complejas, necesitamos de estas palabras de aliento para el pueblo de Dios. Así que voy a comenzar haciendo un poquito de introducción y después vamos a desarrollar el tema de hoy. El tema de hoy es el bautismo que nos salva. El bautismo que nos salva. Ese más o menos sería el título. Y bueno, creo que todos estamos al tanto, ¿no?, de lo que ha pasado esta semana, una semana bastante movida, ¿no? Y parece que todo el mundo está asombrado por los eventos sucedidos, ¿no? Cada vez que muere un famoso, la gente parece que de golpe se dio cuenta de que existe la muerte, que se espanta. Pareciera que el hecho de la muerte se vuelve más real, que se vuelve más tangible, más... De verdad vamos a morir, piensa la gente, ¿no? Y esto es un hecho que es inevitable. Lo más seguro que nos va a pasar es que vamos a morir. Y ver las multitudes estos días en la televisión y las multitudes llenas de preguntas. Porque detrás de todas esas multitudes amontonadas y llenas de incertidumbre, algunos llenos de dolor, inentendible, pero llenos de dolor, ¿no? Nos hace ver de que realmente hay una sociedad y hay un sector de nuestra sociedad, aún de nuestra familia, que están perplejos ante la realidad de la muerte. Duele mucho ver lo que hemos visto esta semana, ¿no? Ver la idolatría a una simple persona, un simple mortal, es algo que nos debe causar mucha tristeza. Mucha tristeza. Y bueno, esto nos llevaba a pensar un poco, ¿no? El hecho de que cada una de estas personas hayan gastado su vida en vanidad, ¿no?, detrás de la gloria en este mundo, gastando su vida en el pecado, en los deleites temporales. Estamos hablando de los deleites temporales hechos con maldad, ¿no? No estamos hablando de cosas lícitas. Sin lugar a dudas, ellos han dejado a Dios de lado en su vida. Esto es tremendo, hermano, porque lo que nosotros estamos compartiendo en estas semanas está muy conectado con esta realidad. Así era la situación que antecede al texto que vamos a compartir hoy. Aquella generación antes del diluvio, antidiluviana, aquellos contemporáneos de Noé que perecieron en el diluvio. Así era la situación de ellos. Estaban todos distraídos. ¿Se acuerdan la cita final que les compartí la semana pasada? Era la respuesta que el Señor le da a sus discípulos cuando le preguntaron acerca de cómo vamos a saber cuándo es tu venida. Y el Señor le había dado de respuesta que en esa época, en ese tiempo, en el tiempo de su venida, los hombres se van a estar casando, haciendo negocios, etc. Hasta que al final nos sorprendió, dice que iban a ser como los días de Noé.
¿Lo recuerdan? A ver, quiero hacer un paréntesis ahí cortito. Esto no significa que los creyentes no hagan estas cosas. De hecho, las hacemos. Nos casamos, proyectamos, trabajamos, nos esforzamos, compramos, vendemos. Pero el punto que quiero resaltar acá, la diferencia está en que los otros hicieron todas esas cosas, pero de espalda a Dios. No tomaron en cuenta a Dios en sus vidas. Y la hora final los sorprendió. El agua, ¿se acuerdan que habíamos visto la semana pasada? El agua que a unos pocos salvó, estos son 8, fue la tumba de otros. El mismo evento que fue la salvación gloriosa de ese pequeño remanente del pueblo de Dios, fue el mismo juicio que aplastó y mató y exterminó al resto de la población de esa época. Es un poco el contexto de lo que estamos compartiendo. La seriedad que debemos tener ante la realidad de nuestro paso tan fugaz por este mundo. Vamos a leer el texto que hoy nos compete, que es versículos 21 y 22 de 1 de Pedro, capítulo 3. Como decía, vamos a terminar hoy el capítulo 3. Decía que el título hoy era el bautismo que nos salva. Yo se lo voy a leer en la versión de Biblia de las Américas y vamos a estudiar igual el de Reina Valera. No, simplemente para darle un poquito de marco. Ustedes van a leer en Reina Valera, creo, y yo lo voy a leer en Biblia de las Américas y nos va a ayudar a comprender un poquito mejor lo que vamos a compartir. Versículo 21 dice: y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, paréntesis, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, cerramos paréntesis, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Pedimos al Señor que nos ayude. Amado Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra. Venimos a ti humildemente, Señor, sabiendo de que no somos competentes por nuestras propias fuerzas ni por nuestra inteligencia, sino por tu gracia y el poder de tu Espíritu. Pedimos tu asistencia, Señor, en esta mañana. Ayúdame, Señor, a poder transmitir estos pensamientos de este texto tan precioso y que no se preste a mala interpretación o a confusión, sino que tú nos ayudes, Señor, y nos asistas en este momento. Que todo lo hagamos para tu gloria y que tú seas honrado en todas estas cosas, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Vamos un poquito antes, vamos al versículo 20, vamos a leer la segunda parte, o sea, la mitad del versículo 20, que la semana pasada no lo desarrollamos, no nos detuvimos ahí, pero ahora lo vamos a usar como un envión para después desarrollar lo que queda. Porque está conectado el bautismo del que habla Pedro aquí, el bautismo cristiano, con el evento del diluvio. Así que lo leemos. Vamos a leer la mitad del versículo 20 en adelante. Mientras, ahí después de Noé, dice, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, y acá está lo que quiero resaltar, fueron salvadas por agua. Fueron salvadas por agua. El agua que salvaba en los tiempos de Noé. El agua que elevó el arca y salva a Noé y su familia es la misma, como dijimos recién, que ahoga, o sea, que extermina a la humanidad. Dios había decretado un juicio. Él ya no iba a contender más con el hombre. La paciencia de Dios se había agotado. Y dice que por aproximadamente, vimos la semana pasada, 120 años, el arca se estuvo construyendo. Es un aproximado. Y lo hablábamos hace un rato con uno de los hermanos. Hubo gente, según los comentaristas, dice que no podemos deducir que Noé con su esposa y sus hijos construyó el arca. Por lo visto se emplearon muchas personas, hubo mucha gente involucrada durante muchos años en la construcción del arca.
Sin embargo, solamente 8 fueron salvos. Mucha gente estuvo alrededor de la salvación. Muchos habrán escuchado, dice que Noé era pregonero de justicia. Él sabía que el juicio iba a venir y seguramente lo anunciaba a aquella generación, pero no creyeron, aunque estaban delante de la salvación. La oportunidad de escapar de ese mundo, el que nunca se había corrompido el mundo tanto como eso, dice que todo designio del pensamiento de los hombres era de continuo el mal. Entonces podemos ver que ese agua, ese juicio que viene, es la salvación de uno y es la condenación de otros. Son dos caras, hermanos, de la misma moneda. Esta es la idea que está queriendo compartir el apóstol aquí. Y aquí quiero hacer un paréntesis un poquito grande para después continuar el desarrollo, porque creo que es muy importante que nosotros pensemos en esto. Hermanos, esto demuestra una cosa importantísima para nosotros. El mismo Dios que salva, el mismo Dios lleno de amor, el mismo Dios lleno de misericordia, el Dios paciente con los pecadores, como lo dice la Biblia, aquel dice que no quiere la muerte del impío, aquel que también dice la Escritura en el Nuevo Testamento, no retrasa su venida, como algunos lo tienen por tardanza, sino que dice que es paciente para con los pecadores, queriendo que no se pierdan y que vengan al arrepentimiento. Esa es una parte del carácter de Dios. Todos estamos de acuerdo en eso. Parte del carácter de Dios. Pero ese mismo Dios que salva, que es amoroso, que envió a su Hijo a morir por los pecadores, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, es el mismo Dios que es el juez del universo. Es el mismo Dios que aborrece el pecado. Es el mismo Dios que de ninguna manera, nos dice las Escrituras, tendrá por inocente al culpable. Es el mismo Dios que la Biblia dice que Él es fuego consumidor. Es el mismo que advierte a las naciones, al pueblo de Dios, que advierte a todo el mundo que aquellos que no reconozcan a su Hijo, aquellos que no confíen en Jesús, perecerán por siempre y jamás en la llama que no se apaga. No podemos tener una imagen distorsionada de Dios. El mismo Dios que ama es el mismo Dios que juzga. Y no hay incoherencia en eso. Debemos tener un conocimiento claro de quién es Dios. No hacer el monigote que se hace hoy día, que solo Dios es todo amor, y que solamente es buenito, y que bueno, al final nos va a perdonar a todos. No es así. El mismo Dios, como le decía, que es juez del universo, Él es el que aborrece el pecado. Amados hermanos, debemos nosotros, los creyentes, debemos conocer a Dios como nos muestran las Escrituras. No podemos tomar de las Escrituras los textos que nos gustan y los que no los desechamos. El mismo Dios que salva es el que juzga. Hermanos, tenemos que tener cuidado de no hacer una caricatura de Dios. A todos nos gusta poner etiquetas. Dios es amor, Dios es amor. Sonríe, Jesús te ama. Pero no veo por ahí etiquetas que digan el reino de los cielos se ha acercado y que nos manda a arrepentirnos. No veo por ni un lugar que diga Dios es fuego consumidor y que Él viene a dar retribución. No, no lo vemos. Y obviamente no podemos predicar solamente eso. Eso sería dar una parte nada más. Como decir que solamente es amor es dar una parte. Nosotros debemos predicar a Cristo tal cual nos dice las Escrituras. Dios es perfecto, y acuérdense este concepto, Dios es perfecto en todos sus atributos. En todos sus atributos. Cierro el paréntesis que quería resaltar. Esto tiene que ver con el carácter de Dios. Pedro está recordando que ellos, a los cristianos de Asia Menor, él recuerda que ellos están padeciendo. Ellos están sufriendo persecución, malos tratos, están cercados por dificultades. Y vamos a ver, ya después a partir del capítulo 4, vamos a ver que algunos incluso tendrán que enfrentar el martirio.
El apóstol está sabiendo bien estas cosas y él durante toda la epístola le está animando a tener paciencia en el sufrimiento, buen comportamiento, a someterse pacientemente a la voluntad de Dios. Recordemos, vamos un poquito más atrás, versículo 17, ¿qué nos dice? Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Él está considerando esta situación. Ellos están padeciendo y usted puede leer si quiere, se puede adelantar y lea el capítulo 4. Usted va a darse cuenta que algunos iban a padecer el martirio por causa de Cristo, por causa de su fe. Eso es tremendo lo que ellos van a pasar. Entonces Pedro está utilizando aquel evento del diluvio en el que el juicio de Dios contra los impíos se lleva a cabo y la salvación de aquellos 8, de aquella familia. Él lo utiliza esto y lo conecta directamente en el versículo 21 con el bautismo cristiano. Leemos, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dice. Ahora nos salva. Ahora, le hago una pregunta que inevitablemente le tengo que hacer a usted. ¿Esto quiere decir que el bautismo cristiano, el bautismo en agua, salva a los cristianos? Va en contra de la predicación protestante, de la teología protestante, ¿no? Vamos a ver algunos pasajes para entender que no, que el bautismo en agua no salva a nadie. O sea, aplicar el sacramento, la ordenanza, por sí sola o por hacerlo nomás, no salva. El texto, aunque nos da la apariencia de afirmar esa idea, podemos ver por otros pasajes que no es así. Le voy a citar algunos. Vamos a ver el primero en Marcos 1, versículos 4 y 5. Marcos 1. Ahí vamos a ver un tipo de bautismo. Versículos 4 y 5, ¿no? Estamos hablando de la predicación de Juan el Bautista, allí en el desierto. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba del bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Tremendo. Vemos que el bautismo no era algo solamente de la iglesia nuevo testamentaria, después de Pentecostés, sino que ya estaba en la religión judía el bautismo. Este bautismo que predicaba Juan era el bautismo de arrepentimiento y era un poco la antesala del bautismo cristiano. Este bautismo del que predicaba Juan tenía algunos condimentos similares. Porque dice que luego de que las multitudes que venían a Juan al desierto, oían el mensaje, dice que enseguida se bautizaban en señal de arrepentimiento. Ellos lo hacían como un símbolo externo de un cambio de vida. Ellos sabían que eran inútiles para Dios. Por lo tanto, ellos pedían ser limpiados a través del símbolo del bautismo, como un compromiso delante de Dios, de un cambio de vida, de un abandono del pecado. Y aquí vemos la primera característica del bautismo. El arrepentimiento antecede al bautismo. El entender la palabra de Dios, el comprender el mensaje del Evangelio, y recordamos cómo predicaba Juan el Bautista, ¿no? Él mandaba a la gente que se arrepienta, generación de víboras, decía. Arrepentió. ¿Quién les enseñó a escapar del juicio venidero? Tremendo. Y ellos creían. Y dice que muchos de los sacerdotes también. Entonces, como le decía, el bautismo de Juan tiene algunas cuestiones, condimentos similares al bautismo cristiano.
Estas personas lo hacían después de creer. Ellos asentían para poder ir al agua y bautizarse. El bautismo no es solamente, no lo tenemos nosotros como cristianos. La religión judía, en el Antiguo Testamento, cuando un gentil, gente que no era del pueblo de Israel, se convertía, él quería ser parte del pueblo de Dios y quería adoptar la religión judía como propia, los judíos lo bautizaban. O sea que esto ya sucedía, usted lo puede ver en la historia, es así. El bautismo siempre, más o menos tuvo ciertas similitudes con el bautismo cristiano. O sea que no es una novedad el bautismo, sino que ya lo hizo Juan el Bautista y ya había sucedido en Israel. Todo aquel que quería ser parte del culto al Dios verdadero se bautizaba en símbolo de arrepentimiento de su paganismo y se volvía al pueblo de Dios. Recordemos Marcos 16, versículo 16. Se lo leo, no hace falta que lo busque. Dice: que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué nos dice? Será condenado. Aquí vemos otra vez que la fe es la que antecede al bautismo. El bautismo por sí mismo no puede salvar, pero sí se debe bautizar a aquel que cree. Y también podemos recordar aquel pasaje hermoso, aquella historia hermosa de la salvación del malhechor en la cruz, ¿no? Lucas 23, versículo 39 al 43, ahí tenemos la historia en la que el malhechor le clama al Señor y tiene por respuesta que hoy mismo estará en el paraíso con el Señor, lo cual nos muestra que este hombre fue salvo por la fe sola, sin el bautismo. Entonces entendemos por otros pasajes que hablan con más claridad de esto, de que el bautismo en sí mismo no salva a nadie, sino lo que salva es la fe en la gracia de Dios, que Dios tuvo misericordia con una persona. Pensemos lo siguiente, hermanos. Como les decía, la ordenanza del bautismo no salva, en sí mismo no salva. Pero todo aquel que creyó verdaderamente en la muerte, en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y se arrepintió de sus pecados, en consecuencia, ¿qué va a hacer? Se bautizará. Es el paso siguiente. No se puede bautizar a alguien que no cree verdaderamente en que Jesucristo fue su sustituto y que Él murió literalmente y que resucitó literalmente. Pero acá tenemos, esto lo puse como un contraste. Podemos ver a alguien que se bautizó y que no fue un verdadero creyente. Tenemos el mejor ejemplo, vamos a ir a Hechos, capítulo 8, versículo 9. Es lo que se llama una falsa profesión de fe. Todos pueden recordar ese evento, ¿no? De Simón el mago. ¿Se acuerdan? Se lo voy a leer rapidito, capaz que me salté algunos versículos, pero usted puede anotarlo y después puede leer en su casa esto. Dice, versículo 9, Hechos 8, versículo 9, dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en nombre de Jesucristo se bautizaron hombres y mujeres. También creyó, dice Simón, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo la señal y los grandes milagros que se hacían estaba atónito. Después, voy a parafrasear, él ve que por imposición de las manos de los apóstoles la gente recibía el don del Espíritu Santo. Él dice en el versículo 19: dame también ese poder, para que a cualquiera a quien yo le impusiere las manos reciba el Espíritu Santo.
¿no? Él lo quería comprar. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y acá está lo importante, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Este hombre había tenido una falsa profesión. Él había creído, sí, intelectualmente, fue y se bautizó cuando todos se bautizaron, pero el mensaje no halló cabida en su corazón. Él estaba deslumbrado por la religión, pero no había una regeneración en su corazón, no había un nuevo nacimiento en su vida. Este es el clásico, triste caso de una persona con una falsa profesión de fe. Eso es tremendo, pero nosotros lo hemos vivido, aún como iglesia, lo hemos vivido. Nosotros empezamos a ver ciertos cambios, la persona toma su curso del bautismo, etc., toma las decisiones y después se bautiza y después con el tiempo vos ves que la persona no persevera. Y tranquilamente, sin ningún problema, vuelve a su antigua vida, como si nada hubiera pasado. Podemos deducir, sí, realmente lo que ha pasado es que esta persona todavía realmente se endulzó con la religión, con ciertas buenas costumbres, pero no le amaneció el Señor en su corazón. Y bueno, a veces podemos cometer el error de bautizar a alguien, porque nosotros no somos Dios y no podemos ver el corazón de las personas, así que nos confiamos a la sola misericordia de Dios en esto. Por todos los medios buscamos de asesorarnos lo mejor posible de que una persona sea un verdadero creyente, porque es un perjuicio para su vida. Si esa persona toma estas decisiones, si quiere bautizar y etcétera, y después abandona, va a ser un perjuicio para él, porque la Escritura es bien clara en esto. Es preferible que no haber conocido el camino que haberlo conocido y dejado. Aquí en el versículo 21, usted tiene ahí en su versículo 21 tiene un paréntesis. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Paréntesis, abre un paréntesis. Y ese paréntesis ahí, lo que está ahí dentro, es muy importante. Creo que es lo que termina de desatar todo el nudo de esto. A ver, ¿el bautismo nos salva o no? ¿Qué hace el bautismo cristiano? Y vamos a leer ese paréntesis. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Aquí lo que podemos ver en el paréntesis es que Pedro está explicando el bautismo que nos salva de una manera, primeramente de una manera negativa y luego de una manera positiva. Vamos a ver la primera, que es la parte negativa. Él explica qué no hace el bautismo. El bautismo lo que no hace es quitar las inmundicias de la carne. No nos puede quitar el bautismo en agua los pecados, como enseña Roma, como enseña el magisterio romano, que el bautismo de los infantes quita el pecado original y los regenera para la vida nueva. Así lo dice el magisterio. El bautismo de infante es de regeneración. Y ellos quedan, técnicamente el niño queda incluido en al cuerpo de la iglesia por el bautismo. Todos los textos que leímos recién nos hacen darnos cuenta de que no hay posibilidad de que esto sea así. Entonces, ¿qué no hace el bautismo? No quita la inmundicia de la carne. El lavado en agua, hermano, no nos santifica. Tendríamos que estar bautizándonos cada uno, todos los días lo tendríamos que bautizar si realmente nos santificara el bautismo. El bautismo no nos hace aceptables a Dios. O sea, el cumplir el ritual solo, sin que lo verdadero haya sucedido, es un despropósito. Sin que hayamos sido regenerados, sin que nuestro corazón haya sido cambiado, lo único que sucede si vamos y tomamos el bautismo es una falsa profesión.
Y él lo que explica, ahora lo explica de manera positiva. Vimos la primera parte negativa. No quita las inmundicias de la carne. Y ahora la parte positiva. La explica de esta manera, dice, ¿qué es lo que sí hace el bautismo? Si no, dice, como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Se lo leo en la versión de no Reina Valera, sino Biblia de las Américas. Dice, sino como una petición a Dios de una buena conciencia. La persona se ve inútil delante de Dios y clama a Dios, Señor, dame una buena conciencia, limpia mi corazón, limpia mi vida. Está dependiendo de Dios y por eso se bautiza. Porque confía en el Señor. Nosotros, hermanos, a esto comúnmente lo llamamos la demostración externa, el bautismo, de lo sucedido interiormente. Esto es hacer público lo que sucedió en nuestro corazón. Esto es la regeneración, el haber nacido de nuevo, el haber creído en el Señor y ser salvos. A continuación nos bautizamos porque es así, sucede así. Aunque no significa que tengamos que entender todo, que ya seamos unos teólogos cuando vinimos a Cristo, confiamos en Él y nos arrepentimos. No, yo, hermano, cuando me bauticé fue a las semanas de haber conocido al Señor. Semanas. Conocí al Señor y yo ya estaba tan agradecido a Dios porque Él me salvó, me perdonó mis pecados. Él murió por mí, yo no cabía en mi corazón eso, esa idea. ¿Cómo alguien me amó tanto que murió por mí, por mis pecados? Y me quería tirar de cabeza al agua, me quería bautizar todos los domingos. Me acuerdo que era una iglesia, obviamente, en la que se hacía el llamado al altar. Entonces yo todos los domingos pasaba a aceptar a Jesús. Mi conciencia estaba cautivada por la fe, por el amor de Dios. Yo me acuerdo del único pasaje que era mi pasaje, Juan 3:16, y a todo el mundo le predicaba Juan 3:16. Y es tremendo y debería seguir siendo así. Él nos amó. Ahora vamos a hacer un ejercicio, porque ahí hay un paréntesis. Vamos a leer el versículo 21 sin el paréntesis. El paréntesis no lo vamos a leer, porque justamente está entre paréntesis de esto. Mire cómo lo dice. Es la frase sin el paréntesis. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Cambia, ¿no? Nos salva por la resurrección de Jesucristo. El bautismo cristiano del que está haciendo referencia Pedro es la identificación de Cristo con su muerte, sepultura y con su resurrección. Esto es lo que salva. Ese bautismo es el que salva. La identificación con Cristo. Este es el bautismo que te salva, hermano. Hermano, todo aquel que rechace la vergüenza de la cruz, todo aquel que rechace los padecimientos de nuestro Señor, no tiene parte con Él. Ninguna parte con Él. El bautismo, si usted toma el diccionario bíblico, hay un diccionario bíblico, Vine, que se llama, y que muestra las 3 palabras bautismo que se utilizan. Todas tienen distintas interpretaciones, ¿no? Pero no quiero hacer hoy un tema del bautismo, la inmersión y nada de eso. El bautismo de Cristo tenía que ver no con el bautismo en el Jordán, sino con lo que Él iba a padecer. ¿Se acuerdan que los discípulos en un momento estaban medio loquitos y le dicen, Señor, te queremos hacer un pedido, ¿será que vos vas a poder? Nosotros cuando vos vengas en tu reino queremos estar con vos, al lado, uno a un lado y otro del otro. Y el Señor le dijo, ustedes pueden tomar la copa que yo tomo y ser bautizados con el bautismo porque yo soy bautizado. Sabemos que el Señor no estaba hablando de una copa de vidrio o de lo que sea, de material que sea, ni estaba hablando de un bautismo en agua. Estaba hablando de la copa que Él iba a beber y de la muerte con la que Él iba a morir, su bautismo, su sepultura. Y ellos le dijeron, sí, podemos. Y Él le dice, Él los anima, Él no los está desanimando. Ahí le dice, ciertamente sí,
van a beber de la copa que yo voy a beber, porque ellos iban a padecer, y van a ser bautizados. Felipe era uno y Juan era el otro. Juan fue exiliado en Patmos y Felipe fue martirizado. Ellos también padecieron como Cristo. Este bautismo que está haciendo referencia aquí es a los abrumadores sufrimientos y el juicio a los que se sometió voluntariamente el Señor en la cruz, de los sufrimientos que iban a experimentar sus seguidores, y ellos no iban a experimentar el sufrimiento en un carácter vicario como el Señor, sino en comunión con los sufrimientos del Señor. En esto nosotros nos identificamos con Cristo, en sus padecimientos. Recordemos Romanos 8, versículo 17. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Qué tremendo! Identificarnos con el Señor. Si somos verdaderamente hijos de Dios, nos identificamos con Cristo y su sufrimiento, con el bautismo de dolor y de la copa de la ira de Dios que Él bebió. Nosotros nos identificamos con Él. Pedro les está animando a considerar a que, al igual que en el pasado, en los días de Noé, pocas personas fueron salvas, 8 fueron salvos. Y por más que los cristianos, por más que nosotros, por más que los cristianos de todas las épocas, en cada iglesia, sean pocos, por más que sean despreciados, no deben ceder a las costumbres de este mundo, no deben ceder a las costumbres pecaminosas, sino ser pacientes y esperar en el Señor. La Escritura nos dice, aún en las congregaciones, es necesario que crezcan dentro del pueblo de Dios, que crezca el trigo y la cizaña. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Pero a los que creen verdaderamente, Él le da aliento aquí. Sean pacientes, esperen, sufran pacientemente. Esperen al Señor. Pensemos en el Señor. Nadie sufrió como Él. Ningún otro en la tierra sufrió como nuestro Señor. Hermanos, pero el sufrimiento de Cristo con su muerte no fue el final. La muerte de Cristo y su sepultura no fue el final. No, esto no terminó en la tumba. La historia de Jesús no terminó en la tumba, sino que Él se levanta con poder de la muerte. Él resucita de entre los muertos. Y esta doctrina que Él está hablando aquí, ¿no?, por la resurrección de Jesucristo, esta doctrina es de aliento para los cristianos que sufren. Es de aliento para los cristianos que están padeciendo. Porque si Cristo fue levantado entre los muertos, así seremos levantados nosotros. El mundo hoy llora a un muerto, llora a un hombre que vivió una vida de mal ejemplo. Y están llenos de temor con la muerte. Pero el cristiano no tiene temor a la muerte, o no debería. Porque él tiene la confianza plena de que así como Cristo fue levantado entre los muertos, nosotros seremos levantados. La tumba no es el final de la historia del creyente, es el comienzo de su gozo eterno. Vamos a leer Romanos 6. Romanos 6, versículos 3 al 11, lo voy a leer rápido. Creo que en algunas Biblias va a figurar muertos al pecado, el título, y habla del bautismo, habla de nuestra identidad. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Gloria a Dios por eso. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios por eso. Tremendo pasaje. Tremendo pasaje. ¿Te podría pedir? Gracias. Versículo 22, ya estamos cerca al final. Dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y Él aquí concluye la idea que está, concluye su idea con esta oración preciosa, que es acerca de la ascensión de Cristo a los cielos y su exaltación a la diestra de Dios. A nuestro Señor Jesucristo se le dio, a nuestro bendito Salvador, se le dio el lugar más alto, el honor mayor, por cuanto Él primeramente se humilló hasta lo más bajo. Esto es tremendo, hermano. Y eso, miren los beneficios que nosotros tenemos en esa humillación, muerte, sepultura, resurrección y ascensión a los cielos de Jesucristo. Romanos 8, versículo 34 al 39 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Tremendo. Antes, todas estas cosas dicen que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, hermano, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué beneficios que tenemos. Qué esperanza. Estos hermanos, como lo vamos a ver un poquito más adelante, ellos muchos van a enfrentar el martirio, van a enfrentar la muerte. Injustamente, dice, como decía en el versículo 17, es mejor que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Él está considerando, puede ser que padezcan injustamente, puede ser que estén viviendo de esa manera, porque es la voluntad de Dios que sea así. Te comparto unos pensamientos finales y terminamos. Hermano, lo mismo que para unos es una tremenda bendición, el Evangelio, para otros será su ruina. Va a depender de qué lado de la raya está. El mismo Señor lo dijo. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Cuando nosotros, hermanos, nos bautizamos, usted y yo, los que nos hemos bautizado, nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Y lo hemos confesado públicamente. ¿Todos recuerdan su bautismo? Yo sí lo recuerdo siempre. Y nos comprometimos allí a servirle y a vivir para Él. Y a vivir para Él y servirle hasta el final, abandonando el pecado y buscando agradarle a Dios. ¿No? Algunos hicieron esa profesión, otros hicieron
con otras palabras, pero todos hicimos un compromiso el día de nuestro bautismo con el Señor. Ahora le pregunto, hermano, ¿dónde está parado hoy usted? ¿Dónde estoy parado yo? ¿Dónde estamos parados hoy desde aquel día? Desde aquel día que nos hemos comprometido para vivir con el Padre Señor. Consideremos, hermanos, esto. Consideremos esto. Ahora, si alguno ha creído ya y todavía ha creído en la obra de Cristo, en su muerte, sepultura, resurrección, bautícese. ¿Cuánto vamos a tener un bautismo en la iglesia? Si has creído, nada detiene que se pueda bautizar. Pero si todavía no has creído, si no has confesado su nombre, si no te has identificado con Cristo, bien podría ser el día. La Escritura nos dice que nuestros pecados han hecho enemistad con Dios y que la paga del pecado es muerte. Y todo aquel que no esté identificado genuinamente con Cristo está en serios problemas, en muy serios problemas. Los problemas son eternos, porque ni usted ni yo sabemos qué día ni la hora de nuestra muerte. El Señor dijo en su palabra: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor y esperemos en Él. Terminamos orando, ¿le parece? Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Toda ella apunta a ti, Señor, siempre, siempre. Qué maravilla, qué preciosura tu palabra, Señor. Apunta a tu persona, a tu obra, a tu vida, muerte, resurrección, ascensión a los cielos, tu gobierno, tu reino, Señor, tu intercesión por tu pueblo, tu cuidado paterno, amoroso para con nosotros. Te alabamos, Señor, glorificamos tu santo nombre. Y te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados. Tú nos conoces. No podemos engañarte a ti, Señor. Perdónanos. Límpianos de nuestra maldad, límpianos de nuestros pecados y haznos volvernos a ti de todo corazón. Haznos volvernos a ti de todo corazón, Señor. Que recordemos ese momento de nuestro compromiso contigo, Señor, en el bautismo público, y que vivamos, Señor, a la luz de nuestras palabras allí, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, el resto de la semana para poder vivir para tu gloria, en nuestros quehaceres, en nuestros trabajos, en nuestra familia, en todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y te alabamos. Alabamos tu bendito y santo nombre y te damos gracias, Señor. Amén.